Mi novia apareció en la cena de aniversario con otro y dijo, me iré con él si se quiere casar conmigo. Tengo 24 años y, hasta hace poco, estaba en una relación con Camila, que tiene 22. Estuvimos juntos algo más de 2 años. Nuestra historia empezó de una forma bastante común. Nos conocimos en una reunión con amigos que ambos teníamos en común. Aquella noche empezamos a conversar y, después de eso, seguimos hablando con frecuencia. Unas semanas más tarde decidimos empezar a salir oficialmente. Al principio todo era bastante tranquilo entre nosotros. Camila siempre fue una persona muy expresiva con sus emociones. Le gustaba hablar sobre sentimientos, sobre planes para el futuro y sobre cómo imaginaba su vida dentro de algunos años. Yo, por el contrario, siempre he sido más reservado. No es que nunca piense en el futuro, simplemente prefiero concentrarme en lo que tengo ahora en lugar de hacer planes demasiado grandes. Durante los primeros meses de relación no tuvimos problemas importantes. Salíamos con frecuencia, veíamos películas, íbamos a cafeterías o caminábamos por la ciudad mientras hablábamos durante mucho tiempo. Ella era muy cariñosa conmigo y parecía disfrutar mucho cuando estábamos juntos. Yo también me sentía bien con la relación. La primera vez que noté una diferencia clara entre nuestra forma de pensar ocurrió cuando llevábamos aproximadamente 8 meses saliendo. Recuerdo esa conversación con bastante claridad porque apareció de forma inesperada. Estábamos sentados en un parque después de haber comido algo sencillo. No celebrábamos nada especial. Simplemente hablábamos de cómo nos había ido en la semana, del trabajo y de algunas ideas para las vacaciones. De repente, Camila dijo algo que realmente no esperaba. ¿Tú te casarías conmigo algún día? Lo dijo como si fuera una pregunta casual, pero su mirada estaba muy fija en mí, como si necesitara escuchar una respuesta directa. En ese momento me quedé callado durante unos segundos. No porque la pregunta fuera absurda, sino porque me parecía muy pronto para hablar de algo así. Apenas llevábamos 8 meses de relación. Intenté responder con la mayor sinceridad posible. Le dije que sí creía en el matrimonio, pero que pensaba que todavía éramos bastante jóvenes. También le expliqué que antes de pensar en casarnos me gustaría tener algo más de estabilidad, un trabajo mejor, algo de dinero ahorrado y quizá un lugar propio donde vivir. Para mí eso era simplemente lo más lógico. No estaba rechazando la idea del matrimonio. Solo pensaba que antes había ciertas etapas que debían cumplirse. Camila no reaccionó mal inmediatamente, pero su expresión cambió un poco. Sonrió, aunque su sonrisa no parecía del todo natural. «Entonces no quieres casarte», dijo. Le respondí que no era eso. Traté de explicarle que sí podía imaginar un futuro con ella, pero que las decisiones importantes debían tomarse con calma. Aquella noche no discutimos más sobre el tema, aunque sentí que la conversación no había terminado realmente. Con el tiempo ese asunto volvió a aparecer de distintas maneras. A veces hacía comentarios indirectos cuando veíamos una película donde una pareja se comprometía. Otras veces lo mencionaba cuando hablábamos de amigos que estaban planeando casarse o mudarse juntos. Casi siempre la conversación terminaba de forma parecida. Camila decía que su idea era casarse joven y que no entendía por qué muchas personas esperaban tanto para formalizar una relación. Según ella, cuando 2 personas se aman de verdad no deberían necesitar tantas condiciones externas. Yo intentaba explicarle mi forma de verlo con tranquilidad. Le decía que el amor era importante, pero que una relación también necesitaba cierta estabilidad. Para mí el matrimonio no era solo una ceremonia o una promesa romántica. También implicaba responsabilidades legales, económicas y emocionales. Más de una vez usé el mismo ejemplo. Le decía que no tenía mucho sentido hacer un compromiso permanente si ni siquiera teníamos claro dónde viviríamos o cómo podríamos mantener una casa. Camila solía quedarse en silencio unos momentos después de escuchar eso. Luego respondía algo que con el tiempo se volvió una frase muy común entre nosotros. Lo que pasa es que tú no tienes ganas de casarte. Cada vez que decía eso yo intentaba explicar la diferencia. No era que no quisiera, sino que pensaba que aún no era el momento. Pero con los meses empecé a notar que ella interpretaba mis palabras de otra manera.
Para Camila, mi postura significaba que yo no estaba realmente comprometido con la relación. Tuvimos varias discusiones por ese motivo. No eran peleas fuertes ni llenas de insultos. Más bien eran conversaciones largas que se repetían una y otra vez. Yo explicaba mi punto de vista, ella explicaba el suyo, y al final ninguno cambiaba demasiado de opinión. A pesar de eso, la relación siguió adelante con bastante normalidad. Seguíamos saliendo, celebrando fechas importantes y pasando tiempo juntos. Si alguien nos hubiera visto desde fuera, probablemente habría pensado que éramos una pareja bastante estable. De hecho, durante mucho tiempo yo mismo creí que esas diferencias eran algo normal. Muchas parejas tienen desacuerdos cuando hablan del futuro. Pensé que con el tiempo encontraríamos un punto medio. Cuando se acercaba nuestro segundo aniversario decidí preparar algo especial. No porque sintiera que necesitábamos demostrar algo, sino porque 2 años me parecían una fecha importante. Durante la semana anterior estuve organizando una cena en un restaurante al que Camila siempre había querido ir. No era un lugar extremadamente lujoso, pero sí más elegante que los sitios donde normalmente salíamos. Hice la reserva con varios días de anticipación para asegurarme de que todo estuviera listo. También pedí el día libre en el trabajo para poder preparar las cosas con tranquilidad. Ese día recuerdo que me levanté temprano. Pasé la mañana resolviendo algunos pendientes y después salí a comprar un pequeño regalo. No elegí un anillo ni nada relacionado con matrimonio, porque sabía que eso podría enviar un mensaje equivocado. En lugar de eso compré algo más sencillo, un collar discreto que pensé que le gustaría. Por la tarde me arreglé un poco más de lo habitual. Normalmente no me preocupo demasiado por la ropa, pero quería que la ocasión fuera especial. Llegué al restaurante unos 20 minutos antes de la hora acordada. El lugar tenía una iluminación suave y música tranquila. Varias mesas estaban ocupadas por parejas y pequeños grupos. El ambiente era bastante agradable. El anfitrión me llevó hasta la mesa que había reservado, que estaba cerca de una ventana. Me senté y revisé el teléfono. Camila todavía no había llegado, pero eso no era raro. Ella tenía la costumbre de llegar unos minutos tarde a casi todo. Mientras esperaba pedí un vaso de agua. Los primeros 10 minutos pasaron sin problema. Aproveché ese momento para revisar el menú con calma y pensar qué podríamos pedir cuando llegara. Después de unos 15 minutos decidí enviarle un mensaje para preguntarle si ya estaba cerca. No contestó enseguida. Supuse que tal vez estaba conduciendo o terminando de arreglarse antes de salir. Mientras tanto, el restaurante empezó a llenarse un poco más. Los meseros iban y venían entre las mesas llevando platos y bebidas. Varias parejas conversaban en voz baja o brindaban. Volví a mirar la hora en mi teléfono. Ya habían pasado casi 30 minutos desde el momento en que habíamos quedado. En ese instante empecé a pensar que quizá había surgido algún problema. Tal vez tráfico, o alguna demora inesperada. Le envié otro mensaje corto. Otra vez no hubo respuesta. Mientras esperaba, miré por la ventana que daba hacia la calle. Desde mi mesa podía ver la entrada del restaurante y una parte de la acera. Pasaron algunos minutos más. Entonces ocurrió algo que al principio no comprendí del todo. A lo lejos vi a Camila caminando hacia el restaurante. La reconocí enseguida por su manera de caminar y por el vestido que llevaba. Era uno que ya había usado en otra ocasión especial. Al verla sentí alivio. Pensé que por fin había llegado. Pero cuando observé con más atención noté algo que me hizo fruncir el ceño. Camila no estaba sola. Seguí mirando hacia la entrada mientras se acercaban. Al principio supuse que quizá era un compañero de trabajo que la había traído o algo así. A veces compartía transporte con colegas. Sin embargo, a medida que se acercaban, algo en la escena empezó a incomodarme. No caminaban como dos personas que simplemente van juntas. Él estaba demasiado cerca de ella, con una actitud segura, casi provocadora. Caminaba con los hombros rectos y una expresión que parecía disfrutar la situación incluso antes de que empezara. Cuando entraron al restaurante varias personas levantaron la mirada.
El lugar era bastante tranquilo, así que su llegada llamó la atención. Camila me vio inmediatamente. No parecía nerviosa ni confundida por la situación. Al contrario, tenía una expresión firme, como si hubiera venido preparada para algo específico. Se dirigió directamente hacia mi mesa acompañada por el hombre. Yo seguía sentado, tratando de entender qué estaba pasando. Camila, dije. Pensé que vendría sola. Ella no respondió de inmediato. Primero miró alrededor, como asegurándose de que las personas cercanas pudieran escuchar. Después dijo algo que dejó el ambiente completamente tenso. Este sí es un verdadero hombre, no como tú, miserable. Durante unos segundos me quedé sin palabras. La frase fue tan repentina y fuera de lugar que mi mente tardó un momento en reaccionar. Miré a Camila y luego al hombre que estaba a su lado, esperando alguna señal de que todo era una broma de mal gusto. Pero ninguno parecía estar bromeando. El hombre tenía una sonrisa ligera y arrogante, como si ya supiera cómo iba a desarrollarse la escena. ¿Qué? Dije finalmente. ¿De qué estás hablando? Camila cruzó los brazos. Estoy hablando de que estoy cansada, Adrián. Cansada de tus inseguridades. Luego continuó sin bajar el tono. Cansada de tus excusas. Cansada de que nunca quieras dar un paso adelante. En ese momento noté que algunas personas cercanas comenzaban a prestar atención. Varias miradas se dirigieron hacia nuestra mesa. No entiendo nada, respondí. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién es él? Camila señaló al hombre con un leve movimiento de cabeza. Se llama Diego. Trabaja conmigo. Entonces lo recordé. Había escuchado ese nombre antes cuando Camila hablaba de su trabajo, aunque nunca había dado muchos detalles. Diego dio un paso al frente y sacó un poco el pecho, como si se estuviera presentando ante un público. Mucho gusto, dijo con un tono que no sonaba amable. Aunque supongo que ya sabes quién soy. No respondí. Volví a mirar a Camila. ¿Qué está pasando? Ella soltó una pequeña risa que no tenía nada de divertida. Sonaba más como alguien que ya había tomado una decisión y no pensaba cambiarla. Lo que pasa, dijo, es que Diego sí es un hombre de verdad. La frase cayó como otro golpe seco. ¿Y eso qué significa exactamente? Pregunté. Camila me miró con una mezcla de frustración y desprecio. Significa que él no tiene miedo de comprometerse. Significa que no pasa 2 años inventando excusas para no formalizar una relación. En ese momento empecé a entender hacia dónde iba todo. Pero aún así algo no encajaba. Camila, dije con calma. Hoy es nuestro aniversario. ¿Por qué estás haciendo esto aquí? Ella respondió sin dudar. Porque estoy harta de esperar. Luego añadió algo que dejó todo claro. Diego es mi amante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante. A nuestro alrededor el ruido del restaurante parecía haberse reducido. Algunas personas ya miraban directamente hacia nuestra mesa. Sentí una mezcla extraña de sorpresa y cansancio mental. No era la reacción dramática que quizá esperaba de mí. Más bien tenía la sensación de estar viendo algo absurdo. Camila siguió hablando. Con él no tengo que rogar para que las cosas avancen. Él sí sabe lo que quiere. Hizo una pausa breve. Él sí quiere casarse. Diego intervino entonces con una sonrisa condescendiente. La verdad, Adrián, es que eres un poco hombre. Su tono estaba lleno de superioridad. Una mujer como Camila necesita a alguien que sepa tratarla bien. No a alguien que se pase el tiempo dudando. Lo miré durante unos segundos. No parecía interesado en una conversación real. Más bien parecía disfrutar el momento, como si aquello fuera una especie de espectáculo. Camila volvió a hablar. Él ya me prometió que nos vamos a casar. Eso confirmó lo que estaba ocurriendo. Todo parecía una confrontación planeada. ¿Así que para eso viniste? Pregunté. Van a decirte la verdad, respondió ella. Después añadió algo más. Pensé que al menos intentarías luchar por mí. No respondí inmediatamente.
Diego volvió a intervenir. Claro que no lo hará, dijo con una risa corta. Los cobardes nunca luchan. En ese momento Camila levantó la mano y, sin decir nada más, me dio una bofetada. El sonido fue seco y se escuchó claramente en todo el restaurante. Varias personas dejaron de hablar de inmediato. Sentí el impacto, pero lo que más noté fue la sorpresa, no el dolor. La miré fijamente. ¿Ya terminaste? Ella parecía esperar algo diferente de mi parte. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Preguntó con enojo. No, respondí. Todavía no. Me levanté de la silla con calma. Lárgate. La palabra salió sin gritos ni dramatismo. ¿Qué? Que te largues, repetí. Nadie quiere a una urgida como tú. Solo otro urgido. Diego frunció el ceño y Camila parecía cada vez más enfadada. ¿No vas a luchar por mí? La pregunta sonaba casi absurda después de todo lo que acababa de pasar. La observé unos segundos antes de responder. No. ¿Por qué? Porque no peleo por cosas insignificantes. Esa respuesta hizo que Diego se molestara aún más. Eres un cobarde, dijo. Ni siquiera tienes el valor de defender a tu mujer. Negué levemente con la cabeza. Mi mujer no llega a una cena con su amante para montar un espectáculo. Luego señalé la puerta del restaurante. Así que háganme un favor y váyanse a la mierda. Durante unos segundos nadie dijo nada. Camila respiraba con fuerza, visiblemente molesta porque la escena no había salido como esperaba. Finalmente tomó su bolso con un movimiento brusco. Te vas a arrepentir de esto, dijo. No respondí. Diego la miró, luego me lanzó una mirada llena de desprecio. Vamos, dijo. Los dos caminaron hacia la salida del restaurante. Varias personas siguieron la escena con la mirada mientras se marchaban. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el murmullo del lugar comenzó a regresar poco a poco. Aún así, algunas personas seguían mirándome. Probablemente esperaban que yo también me fuera o que reaccionara de alguna forma más dramática. Pero en ese momento me di cuenta de algo bastante simple. Tenía hambre. Había estado esperando casi una hora y todavía no había cenado. Volví a sentarme en la silla. El mesero se acercó con cierta cautela, como si no supiera si debía interrumpir. ¿Todo está bien?, preguntó. Sí, respondí. Solo voy a pedir algo. Tomé el menú y elegí un plato. El mesero asintió y se retiró. Sabía que algunas personas seguían observando de vez en cuando. Tal vez por curiosidad, tal vez por lástima. Pero en ese momento no me importaba demasiado. Había pasado 2 años con alguien que, aparentemente, llevaba tiempo esperando una escena como esa. Y lo único que realmente quería en ese momento era cenar tranquilo. Así que me quedé ahí sentado, esperando mi comida, mientras el restaurante poco a poco volvía a su rutina normal. Durante los meses que siguieron a aquella escena, mi vida regresó a una especie de normalidad extraña. Al principio pensé que todo lo ocurrido iba a generar mucho más ruido. Después de todo, había pasado en un restaurante lleno de gente. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las personas continuó con su vida como si nada. Algunos conocidos en común se enteraron de lo sucedido, sobre todo porque Camila misma habló del tema con ciertas personas. Durante las primeras semanas recibí algunos mensajes preguntando si estaba bien o intentando confirmar lo que había pasado. No me molestaban esas preguntas, pero tampoco tenía muchas ganas de dar explicaciones. Por lo general respondía con algo breve. Decía que la relación había terminado y que cada uno había seguido su camino. Y, sinceramente, eso era lo que yo pensaba que estaba pasando. Volví a mi rutina habitual, trabajo, gimnasio algunos días y salir de vez en cuando con amigos. No hubo drama constante ni intentos de contacto por parte de Camila. Durante casi 2 meses no supe absolutamente nada de ella. Eso hizo que el asunto empezara a sentirse cada vez más lejano, como una historia incómoda que simplemente había quedado atrás. Hasta que un día recibí un mensaje suyo. Era bastante largo.
Cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono dudé unos segundos antes de abrirlo. Una parte de mí pensó que tal vez era mejor ignorarlo, pero al final la curiosidad pudo más. El mensaje comenzaba de forma simple. Adrián, sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesito decirte algunas cosas. El resto del texto era básicamente una explicación de lo que había pasado después de aquella noche. Según Camila, la historia con Diego no había resultado como ella esperaba. Me contó que, después de salir del restaurante, su relación con él continuó durante algunas semanas. Pero con el tiempo empezó a descubrir cosas que él nunca le había contado. La más importante era que Diego ya estaba casado. Y no solo eso. Su esposa vivía en otra ciudad. Camila decía que había descubierto la verdad cuando una mujer la contactó directamente. Al parecer, la esposa de Diego había encontrado algunos mensajes y decidió confrontar a las personas involucradas. Después de eso, según Camila, Diego simplemente desapareció de su vida. Poco tiempo después dejó el trabajo y, por lo que ella sabía, regresó a la ciudad donde vivía su esposa. El resto del mensaje estaba lleno de disculpas. Camila decía que había cometido un error enorme, que se había dejado llevar por promesas vacías y que ahora entendía el daño que había causado. También decía sentirse avergonzada por la manera en que me había tratado aquella noche. Terminé de leer el mensaje sin sentir demasiado. No era satisfacción ni enojo. Más bien una especie de indiferencia tranquila. No respondí. Durante los días siguientes llegaron algunos mensajes más. Todos tenían un tono parecido, disculpas, explicaciones y algunos intentos de conversación. Decidí ignorarlos todos. Para mí ese capítulo ya estaba cerrado. Pensé que, tarde o temprano, ella entendería el mensaje implícito y dejaría de escribir. Pero unas semanas después ocurrió algo que no esperaba. Una tarde, cuando salía del trabajo, la vi. Camila estaba parada cerca de la entrada del edificio. Al principio pensé que tal vez estaba esperando a otra persona. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron entendí enseguida que estaba allí por mí. Se acercó con cierta rapidez. Parecía más nerviosa que la última vez que la había visto. Adrián, dijo. Me detuve, pero no respondí. Necesito hablar contigo, continuó. Ya dijiste todo lo que tenías que decir en los mensajes. Ella bajó un poco la mirada. Lo sé, pero quería decírtelo en persona. Guardé silencio durante unos segundos antes de hablar. Entonces dilo. Camila respiró hondo antes de continuar. Lo siento. De verdad lo siento. Todo lo que pasó fue un error. Hizo una pequeña pausa. Yo, creí cosas que no eran reales. No respondí enseguida. Escuchar esas palabras después de todo lo ocurrido resultaba extraño. Te humillé, continuó. Y ahora entiendo lo mal que estuvo. La observé durante unos segundos. Sí, respondí con tranquilidad. Lo hiciste. Ella parecía esperar algo más de mi parte. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Está bien. Mi respuesta fue breve. Camila frunció ligeramente el ceño. ¿Eso es todo? ¿Qué más esperabas? Dudó un momento antes de hablar otra vez. Pensé que, tal vez podríamos intentar arreglar las cosas. No pude evitar soltar una pequeña risa. No era una risa de burla, más bien una reacción automática ante lo absurdo de la idea. ¿Arreglar qué exactamente? Nuestra relación. Negué lentamente con la cabeza. Camila, nuestra relación terminó el día que decidiste montar un espectáculo en aquel restaurante. Ella parecía cada vez más desesperada por continuar la conversación. Pero ya te pedí disculpas. Sí, respondí. Por mensaje. Guardé silencio un momento antes de añadir algo más. ¿Sabes qué es lo curioso? ¿Qué? Que me humillaste en público. Camila no respondió. Así que pensé algo. Levantó la mirada con atención. Si realmente quieres disculparte conmigo, deberías hacerlo de la misma manera. ¿Cómo? En público. Pareció confundida.
¿Qué quieres decir? Quiero decir que, así como te burlaste de mí frente a otras personas, deberías pedirme perdón frente a otras personas. Camila dudó unos segundos. Está bien, puedo hacerlo. Entonces dije algo que, en ese momento, me pareció una idea absurda. No solo eso. Ella esperó a que continuara. Si de verdad quieres demostrar que lo sientes, deberías arrodillarte aquí mismo y pedirme disculpas. Para mí fue un comentario irónico. No esperaba que realmente lo hiciera. Pensaba que se molestaría y simplemente se iría. Pero para mi sorpresa no reaccionó así. Se quedó callada unos segundos. Luego, lentamente, se arrodilló frente a mí. Algunas personas que pasaban cerca comenzaron a mirar la escena. Camila bajó la cabeza. Adrián, lo siento. Su voz temblaba. Sé que te lastimé. Sé que te humillé. Y sé que no merezco que me perdones, pero de verdad lo siento. Durante un momento no supe qué decir. La escena que había imaginado como una broma se había vuelto incómoda. No sentí satisfacción. Tampoco orgullo. Lo único que sentí fue una especie de lástima. Levántate, dije finalmente. Camila alzó la mirada. Entonces, ¿me perdonas? Negué con la cabeza. No. Ella parecía confundida. Pero hice lo que dijiste. Sí. Me arrodillé, como pediste. Lo sé. Guardé silencio unos segundos antes de explicarlo. Pero lo que dije era una broma. Camila me miró como si no entendiera. ¿Una broma? Sí. Entonces, ¿no quieres volver conmigo? No. Su expresión cambió de inmediato. La esperanza desapareció y fue reemplazada por frustración. Pero ya hice lo que dijiste. Nunca te pedí que lo hicieras en serio. Me di la vuelta para marcharme. Detrás de mí escuché su voz otra vez. Adrián, espera. No me detuve. Adrián. Cuando miré hacia atrás por un momento, vi que Camila estaba llorando. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y enojo. Pero en ese instante ya no sentía que fuera mi responsabilidad hacer algo al respecto. Así que simplemente seguí caminando. Y esa fue la última vez que la vi.